tal, amigos? Buenas noches, pues regresamos aquí Pepe a Planeta 2013 con odontología y mucho más. Adelante. Claro, pues muy bonita diserción, Arturo. Sí, yo creo que se va a prestar esta plática para dar muchas opiniones sobre nuestra educación, cómo se va llevando, ¿no? Que día a día, en lugar de que tengamos una pujanza más grande, que tengamos una elevación de investigación, de que nuestros grandes cerebros se queden aquí en nuestro país, tengan que salir a buscar por otros lados la deseada ambición de crecer. Sí, Arturo, entonces pues tenemos que darle que el doctor Julio Rubio, Muñoz Rubio, de veras que nos presta este artículo para en realidad enriquecer tanto la filosofía, la política, la historia de que un estudiante debe de ser completo, y más una persona que estudia las ciencias biológicas. En ese sentido, hay un artículo también que salió por ahí hace algunos días, donde dice crisis en odontología, ¿no? Y hablaba aquí básicamente, se mencionaban aquí también de los problemas que hay en Costa Rica. Es un artículo que se hablaba en Costa Rica, y los problemas de esta crisis en donde no hay trabajo. Aquí se habla, por ejemplo, en Costa Rica, que hay falta de odontólogos, ¿no? en ese país, y aquí nos pasa lo mismo en México, ¿no? Nosotros muchas veces cuando sale un alumno de la Facultad de Odontología, ¿qué pasa en esta crisis médica o qué pasa en esta crisis odontológica? Pues que cada vez son menos oportunidades las que se tienen, por ejemplo, para poder ingresar a una institución gubernamental con una plaza, ¿no? Y se dan más plazas a médicos que a odontólogos. Así es. La Organización Mundial de la Salud establece básicamente como prioritaria la caries dental en primera instancia. En segundo está la enfermedad periodontal. Pero las anomalías craneofaciales y las maloclusiones entran en un campo de un tercer orden. Y realmente yo no he visto todavía a nivel mundial un programa de maloclusiones que la OMS defienda o tenga, ¿no? en el mundo. Cuando menos en mi país no lo tenemos tan estructurado como deberíamos. Se hacen todos los intentos por hacerlo, pero en el campo de la medicina y en el campo de la odontología hay un gran problema, que hoy hablamos de las superespecialidades. Así es. Entonces pasamos por troncos comunes, pero definitivamente pues me voy más a ser ortopedista, más a ser oftalmólogo, más a ser cardiólogo, más a ser periodoncista, más a ser endodoncista. Cuando nos preguntan, bueno, y yo soy odontólogo, ajá. Cuando bien te va dices odontólogo, pues es general, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera dices que eres odontólogo. Cuando te dicen, ¿y tú qué eres? Yo soy ortodoncista, ¿no? Tú ya te etiquetaste ahí. Entonces dices, cirujano dentista con especialidad en ortodoncia, no, yo soy ortodoncista. Y resulta que el ortodoncista ya no ve endodoncia, por ejemplo. No, ese es para el endodoncista. Está bien en el sentido de que respeta a uno esas áreas, pero cuando menos las generaciones en las que nosotros vivimos, nosotros estudiamos, pues nosotros tuvimos que hacer de todo. O sea, tuvimos que hacer endodoncia, periodoncia, como hoy en día también se hace en las clínicas, estoy de acuerdo, pero la visión hacia un futuro es ahora ver que si el alumno tiene mayores capacidades para un área, pues darle más chance a que estudie esto, ¿no? Y finalmente los alumnos de medicina, odontología, están más preocupados por aprender el aparatito nuevo, o cómo se elabora, cómo se pone, cómo se corta la encía, o sea, la técnica. Yo quiero ser más práctico, quiero ser más técnico. ¿Y cuál es la técnica? Yo, por ejemplo, desde 1995 que empecé a hablar de la técnica híbrida amalgamada, que así es como menciono yo mi propia filosofía, o la rehabilitación miofuncional postural del doctor de Roca, yo le decía al doctor de Roca, ¿por qué no lo pone un método, no? Y cuando él vino en el 2011, que estuvimos platicando con el doctor de Roca, aceptó que fuera realmente una metodología y tratar de quitarle el tecnicismo.
Finalmente tenemos que hacer las cosas más como un método ordenado, método científico, pero encaminado ese método a tener una visión importante, que serían cuáles son los antecedentes históricos de nuestra profesión, cuáles son los antecedentes históricos, el aspecto dentro de la academia de profesores que nos han capacitado, nos llevaron de mano o nos llevaron a una inducción de la investigación, pero una investigación no solamente de libros, sino una investigación hacia el nivel social, una investigación social para estar comprometidos con las sociedades. Una de las diferencias que se llegan a tener entre las escuelas, universidades particulares y las gubernamentales o autónomas de cada estado, de cada país, son que cuando menos hablamos por la nuestra, pues tiene una visión altamente social, ¿sí? Claro. Altamente social. Pero hay muchas universidades que tienen una visión de crear empresarios, ¿no? Entonces, estos empresarios lo que menos les interesa es hacer un servicio comunitario y social, porque ellos piensan siempre a otro nivel. Entonces, estas diferencias que hay en la educación, también a nivel gubernamental o privada, crean un compromiso mayor del estudiante de licenciatura que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, voy a hablar de la nuestra, en donde si están realmente pagando nada, por así decirlo, de inscripción, ni mensualidades, ¿no? Lo que tendrían que hacer es hacer todo lo posible por tomar con orgullo, con cariño, con amor, esa profesión, llámese biología, llámese psicología, llámese física, química, y que esa pasión venga desde el conocimiento histórico de su país, el conocimiento histórico de su profesión, empaparse realmente de la problemática social que hoy en día esta tecnología tan interesante que es el internet y el chat y el celular nos está comiendo también, ¿no? Completamente. Y nos está llevando a desintegrarnos en el ambiente de la comunicación. Eso es una realidad, ¿no? Y los jueguitos que se están viendo hoy en día, los chicos están metidos no sé cuántas horas en la computadora en los juegos, ¿no? Entonces nos vamos enajenando de una u otra manera, ¿no? Y hoy en día tenemos tanta tecnología como son estas grandes pantallas, ¿no? Estas grandes pantallas. Cómprate tu pantalla en tal lugar y desecha lo que quieras. No, o sea, la tecnología sí nos puede ayudar muchísimo, eso es indiscutible, pero necesitamos orientarnos hacia un concepto muy crítico también y muy social, ¿no? ¿Sí estamos bien en la salida? Ok, entonces estamos bien. Es radio, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo ves? Fíjate, Arturo, que tienes razón, sí, la tecnología nos está comiendo, es necesaria, nosotros no estamos peleados con la tecnología, claro que la necesitamos, pero sí tenemos que cambiar la formación que se está dando. Tú mismo lo estás diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que la tecnología no podamos ya tener una conversación cara a cara o tomarnos un cafecito o tener 10 minutos para poderte hablar por teléfono, sino nada más por redes sociales o un chat, comunicarnos, ¿no? Entonces se vuelve un todo. Creo que debemos plantear las cosas de otra forma, darle otro enfoque a la educación. Ahorita ya no estamos hablando nada más de especialidades, estamos hablando de subespecialidades, ¿sí? Un cardiólogo ya debe de tener una subespecialidad en ecocardiografía, en X cosa para tener, y estamos hablando también de tecnología. Y desgraciadamente podemos hablar que, vamos a decir, un médico, un cardiólogo ya no te quiera atender, vamos a decir, por una gripe, ¿sí? Si él en un principio fue médico, ¿por qué no lo puede hacer? O ya son más elevados, o qué forma,
o cuál es el pensamiento, ¿no? Como tú bien lo decías en odontología, ¿cómo es posible que un ortodoncista no pueda hacer una endodoncia o una exodoncia? Va habiendo muchas variantes, pero tenemos que ubicarnos un poco más. Pues más que nada la interdisciplina es buena, o sea, la tecnología también es muy buena, qué bueno que hay tecnología. Lo que tendríamos que hacer aquí, mis queridos amigos, yo veo para los odontólogos, vamos a hablar de nuestra profesión, es que mientras más cultos sean, ese sería el mensaje, mientras más cultos sean, mientras más conozcan la historia de su país, mientras más conozcan la historia de la profesión, mientras más compromiso social tengan, mientras más lean con la cultura, lean, no solamente se comprometan a hacer un trabajito para pasar la materia, no, mientras más se comprometan a la investigación, pueden alcanzar un nivel mucho más humano, más humanístico, más social, más filosófico, y la tecnología, esta habilidad que nosotros podemos tener para trabajar, lo vamos a hacer con más justo, ¿no? O sea, hay que ser creativos, lo somos, de hecho, pero no encajonarnos nada más, o creer inclusive, o idealizar, o hacer dioses de ciertas técnicas, ¿no? En la ortodoncia nos pasa mucho, ¿no? El doctor Ricketts fue Dios en su momento y se murió, el doctor Roth fue Dios y se murió. ¿Cuántos son dioses y se pasan el tiempo? No podemos casarnos con una sola técnica, con un solo bracket, con un solo procedimiento, no, tenemos que crear, por eso surge la idea mía muy personal de amalgamar, o sea, tenemos que tomar lo mejor de cada profesor, investigar quién fue ese personaje y saber cuáles fueron los alcances, leer su obra, que eso es muy importante, conocer la obra del personaje y entonces hacer realmente un comparativo de en qué momento fue el pasado, cuál es nuestro presente, y seguramente vamos a poder visualizar un mejor futuro, ¿no? La tecnología está para nuestro servicio, son herramientas que nosotros debemos de utilizar. Qué bueno que hay tecnología, qué bueno que hemos avanzado, qué bueno que vamos hacia el futuro, pero no olvidemos el humanismo, no olvidemos la ética, no olvidemos la sociología, ¿no? Los que estamos en ortodoncia, los que estamos en ortopedia, por ejemplo, seamos mejores embriólogos, mejores fisiólogos, mejores antropólogos para saber qué está pasando con ese crecimiento y desarrollo desde etapas muy lejanas, años, millones de años, miles de años en el proceso de la evolución, ¿no? Y yo creo, amigos, que el sentido estricto de poder dar este programa el día de hoy, el mensaje es felicitar al doctor Julio Muñoz Rubio por el artículo que nos da la oportunidad de hacer nuestras propias reflexiones y inducir a través de este programa a la reflexión, ¿no? A la crítica también, por qué no decirlo, pero estamos en un país hermoso que es México y es lamentable que se esté fracturando nuestro país, ¿no? Y se esté fracturando por una gran cantidad de problemáticas y principalmente está en la educación. Mientras más culto es un ser humano, más inteligencia de racionamiento, más sensibilidad, más sociólogo puede ser, más comprometido con el sentido filosófico de la propia sociedad, de la propia profesión. Mientras menos sepas, más te controlo. Y eso es lo que nos está pasando en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Vamos, ¿para qué les hacemos ver o los hacemos más inteligentes a estos, ¿no? Mientras más tontos, mejor. Y mientras menos le demos, mejor. Y mientras más le demos para las conveniencias que a nosotros nos competen, que son apoyar las transnacionales y que compren tal o cual producto, no, el mexicano no sirve. Aquí estamos viendo el mezcal, y lo acabamos de ver en el programa anterior, y también en los vinos, aquí en Querétaro, Freixenet, que tenemos un viñedo al que fuimos, tenemos vinos de excelencia en México a un precio tan competitivo y de una calidad excelente que puede competir, por ejemplo, un vino espumoso mexicano de Freixenet con
con champagne, de la región de Champagne, Francia. Y aquí estamos viendo con el mezcal famoso de los 8 víboras, que hay artesanía y hay producto orgullosamente mexicano. Y me dio mucho gusto a la señorita que estaba aquí ver cómo era una conocedora, obviamente, y culta de este proceso. Así que ese sería nuestro mensaje. Pepe, si despides el programa. Claro, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes, esperemos que reflexionen y nos veremos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.